confiad porque yo he vencido a este mundo y en él podemos vencer. Notemos cómo los primeros cristianos en el capítulo 4, yo se lo dejo de tarea para que lo lea, al ser expulsados del templo continuaron avivando el ministerio de adoración por las casas. Y esa es una oportunidad que está frente a la iglesia de hoy. Volver a la adoración en casa. De hecho, hermanos, el templo de Jerusalén difícilmente daba servicios como los que tenemos ahora. Ahí era un lugar para presentar las ofrendas y el sacrificio a Dios. Y si en los tiempos de David se había incorporado la alabanza, se había incorporado los cantos en el lugar, la música, servían para el tiempo de las fiestas y de las actividades que realizaban como parte de la dispensación que Dios dio a través de la ley a Moisés. Pero no era un lugar de culto, de hecho era un lugar pequeño. En los días de Jesús era más portentosa y su apariencia era más voluminosa. Incluso le mostraron a Jesús, dice la Biblia en San Mateo 24, el templo y le dijeron: mira qué hermoso es. Y él les dijo: miren, yo les digo, no quedará piedra sobre piedra sin que sea derribada. Ellos estaban impresionados por lo físico del lugar, pero Jesús, que conoce los tiempos, él sabía que el templo llegaría a su final como lugar de adoración. Yo no quiero decir que no tenemos que tener lugares de culto. Voy a hacer una pequeña pausa en el camino, porque tenemos la facilidad ahora y es posible para reunir los frutos de la cosecha. Las personas que vienen a Cristo tener un sentido de identidad, que reciban su consolidado, su discipulado, que se unan a la carrera de la iglesia por alcanzar a las almas para Cristo. Es necesario tener el concepto de iglesia. Incluso la Biblia nos presenta a la iglesia como un cuerpo de creyentes reunidos en el nombre de Cristo para adorar, para comunión y para predicación del evangelio. Pero en los tiempos del Antiguo Testamento el templo era un lugar donde se centralizaba el culto. ¿Recuerdan ustedes San Juan capítulo 4, hermanos? Cuando Jesús habló con la samaritana, había un conflicto religioso. Los samaritanos decían que se debía de adorar ahí, en Samaria, en el pozo, ¿verdad? En un lugar, en una montaña que había sido destinada. La plática fue en ese pozo. Pero los judíos decían que en Jerusalén. Y Jesús decía, en efecto, es en Jerusalén, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, preste atención, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, sin importar el lugar donde están. Si estamos en el templo, gloria a Dios. Si estamos en la casa, gloria a Dios. Esta mañana iniciamos en un parque, hermanos. En un parque iniciamos esta mañana con los hermanos en Gerona. Y ahí estaba el Señor con nosotros, hermanos. Dios es poderoso. Y yo sé que los hermanos y todo lugar donde se adora a Dios van a tener sus facilidades para congregarse, para adorar, para que nadie nos interrumpa, para que nadie diga: miren, sálganse. No, ¿verdad? Vamos a tener nuestros lugares, porque Dios es bueno y esto es parte de lo que nosotros hacemos, reunirnos como iglesia, consagrar el tiempo al Señor. Pero la adoración no está limitada solamente a la casa de oración. Y en el tiempo de los judíos, el templo representaba algo mayor, representaba a Jesús. Incluso él declara, hablando de sí: destruiré este templo y lo levantaré en 3 días. Pero no estaba hablando que iba a destruir ese templo, sino que hablaba de su cuerpo en la cruz puesto para perdón de nuestros pecados, y al tercer día, tal cual Jesús lo dijo, se levantó de entre los muertos con poder y con gloria. Entonces, hermanos, debe haber un cambio en nuestro pensamiento. Para poder alcanzar la bendición de Dios, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, permitiéndole a Dios y a su palabra que pueda ayudarnos de una manera especial. Permitámosle al Señor que Él nos bendiga, que Él nos ayude
y que Él nos fortalezca. ¿Qué es lo primero que necesitamos? Cambiar nuestra manera de pensar. Comenzar a ver las cosas desde la fe. Saber que Dios permite eso para probarnos muchas veces. Dios permite circunstancias para bendecirnos. Que nos cuestan los cambios, sí. Que no es fácil asimilarlo, es cierto. Pero si nosotros logramos adaptarnos y movernos en la dirección de Dios, vamos a darnos cuenta que nuestro Dios es perfecto en todos sus caminos. Él no falla. Gloria al nombre de Jesús. Sigamos el ejemplo de esta gente. Ellos dijeron, nos sacaron del templo, entonces nos vamos a las casas, pero no vamos a dejar de predicar. ¿Sí? La adoración no puede estar limitada a un solo lugar. Donde quiera que usted esté y adora en verdad al Señor, ahí el Señor recibe eso. Y vuelvo y repito, sin olvidarnos y venir a la casa del Señor. Todo tiene un orden, un lugar y un momento. El templo servía para llevar los frutos de lo que se había trabajado en el año. Los padres enseñaban la fe en la casa. Y es ahí donde muchas veces no queremos ser pastores, hermano. Es ahí donde muchas veces no queremos abrir la Biblia. Y es ahí donde más debería abrirse la Biblia. Es ahí donde más se debe de orar. Es donde debemos animarnos los unos a los otros. Es una oportunidad para que el nombre de Dios sea glorificado. Si nuestra familia no es cristiana, tenemos una oportunidad de hablarles. ¿Quién mejor que nosotros para hablarles que les amamos? No creo que les hablemos duro para que les duela, ¿verdad? No. Queremos hablarles con amor porque queremos que ellos gocen lo que nosotros gozamos ahora. Qué bueno cuando en la familia se adora al Señor y el uno anima al otro, como que si nos vamos desinflando, digo yo, en orden, ¿verdad? Se desinfla uno, rápido el otro le ayuda a inyectarle ánimo. Y de repente el otro se aflojó un poquito, alguna tuerca, viene el otro y lo repara en el nombre del Señor. Y ahí vamos avanzando porque somos imperfectos, pero vamos en el camino de la perfección en Cristo Jesús. Entonces el ministerio de la iglesia en casa puede proveernos una ayuda espiritual para la familia. Y este año que viene, con la ayuda del Señor, queremos compartir más y más de este material, pero no toda la responsabilidad de la educación en la fe tiene que recaer en la iglesia, usted como padre. Ay, hermano, es que usted no sabe, mis hijos no quieren. Pues en el nombre del Señor, si usted le dice a sus hijos, prepárense que vamos a ir a comer, va a ver si no quieren. ¿Y qué vamos a comer? Yo no sé lo que más le guste, ¿verdad? Pero usted le dice, miren, tenemos una cena especial, nos vemos a las 7, ahí van a estar recordando, papá, ya son las 7. ¿A dónde es que nos vas a llevar? Entonces también, así como hacemos arreglos para la comida, podemos hacer arreglos para lo espiritual. La Biblia no le quitará el tiempo a su familia. La oración no le quitará el tiempo a su familia. La Biblia y la oración bendecirán su casa. La Biblia y la oración edificarán un altar para Dios en su hogar. Hermanos, todo lo que nosotros tenemos ha sido dado por Dios. Y podemos administrarlo de manera tal que no alteramos el orden de dónde está nuestro corazón. Miren, yo creo que los cristianos estamos luchando cada día por esto, que nada nos robe la bendición. Hay enemigos en el corazón del hombre que quieren robarle la bendición. Hay enemigos en el corazón del liderazgo que le quieren robar la bendición. No lo permita. Cerremos esas puertas que roban la bendición de su casa. Cerremos todo espacio que permite al enemigo poder estorbar. Y si lo cerramos en el nombre del Señor, si subsanamos, si corregimos eso, yo sé que Dios nos bendecirá en el tiempo de la aflicción. Nos ayudará. Estaremos fortalecidos
y buscaremos la fortaleza del Señor en estas áreas de nuestra vida. Así que, hermanos, el ministerio en casa es precioso. Usted puede invitar a sus amigos ahí. Yo quisiera hacer un ejercicio, a ver si hemos, no sé cómo están mis estadísticas, no son muy buenas cuando yo hago preguntas, pero voy a preguntar cuántos tienen algún amigo aquí, aunque sea un amiguito. Levánteme la mano, quiero ver. Miren qué bendición los que tienen amigos. Gloria al Señor. Porque algunos me han dicho, amigos solo Jesús, vea. Pues aparte de Jesús tiene que tener algún amigo, hermano, porque somos seres sociales. Sino un amigo como tal, un compañero, una persona que usted contacta. ¿Con cuántas personas habla usted en la semana? ¿Cuántos contactos tiene en su agenda de teléfono? Vea cuántas personas se comunica con usted. Vea sus redes sociales. Algunos tienen 5,000 amigos. ¿Los conocerá a los 5,000? ¿Conocerá a los 3,000? Se aceptan hasta gente de África. Quiero decir, este hermanito de África, ¿quién es? No sé, pero me mandó la invitación. Y como era amiguito de aquel, y como esto del Facebook es un jueguecito, entonces no importa. Yo creo que estoy haciendo problema a los de las cámaras. Ya las apagaron, gloria al Señor. Muy bien, muy bien, estamos en cámara, gloria al Señor. Bueno, entonces vea, usted es una persona de relaciones. Hay alguien que siempre lo saluda. Hay alguien que siempre está pendiente de usted. Pues el ministerio de la iglesia en casa nos permite poder compartir desde un ambiente de confianza con las personas que tienen necesidad del evangelio. Hermano, pero es que a mí se me han acabado los amigos desde que vine a Jesús, y gloria al Señor. Si lo llevaban al mal, está bien, hermano. Me alegra que tome esas decisiones radicales, ¿ve? Pero aunque sea alguien que le vende el pan, alguien que le venda la carne, no sé, alguien que está en su trabajo que le dice, páseme esto, deme aquí, son personas que se están perdiendo la bendición de conocer a una persona como usted que vive en Cristo, hermanos. Y no lo digo por orgullo, parece orgulloso, pero es que los cristianos tenemos algo especial, tenemos la gracia del Señor en nuestros corazones. En nosotros hay esperanza. El mundo tiene que conocer no a nosotros, sino al que está adentro de nosotros, al que nos hace hablar como vamos a hablar. Ayer escuchaba a una líder de jóvenes predicar y decía que alguien le habló llorando que se quería matar. Y la hermana le dijo, mira, ya no hablemos más de esto, voy a orar, guarda silencio. Y en el nombre de Jesús comenzó a reprender todos esos malos espíritus de muerte. ¿Qué podía hacer eso sino el Espíritu Santo de Dios que vive en el creyente? El mundo, Satanás, dice muerte, pero Cristo y su palabra dicen vida, y vida en abundancia. El mundo necesita conocer a Jesús, y el mundo conocerá a Jesús a través de ustedes y de mí. Se están perdiendo un buen amigo que cuenta buenas bromas y no es malcriado. Miren, yo a veces hablo de más, hasta aquí, punto y final. Iba a decir algo, pero se están perdiendo buenos futbolistas, hermanos, que no andan en vicios ni en cosas malas y disfrutan, y que no sale después una conversación de ir a hacer algo que te deshonra, algo que te quita la bendición, sino que puede, después de una jornada donde compartimos juntos, decirle, el amor de Dios está con nosotros, nos vemos diferentes, somos diferentes, pero ¿saben por qué? No por nosotros, es porque Cristo vive en nosotros. Él es ese ser especial que proyectamos donde quiera que vamos. En la escuela usted está proyectando, sus hijos están proyectando. Ellos son el reflejo de casa, ellos son el reflejo de su iglesia. Y yo le aseguro que de la boca de nuestros hijos, si están en las manos poderosas del Señor, salen palabras de vida eterna. El mundo necesita conocer a Jesús, necesita conocer más personas como usted. El mundo necesita verdaderos amigos. Gente que no les quite su tiempo, gente que no les quite su bendición, gente que esté dispuesta a dar cosas que ellos no tienen.
Pero esas cosas ocurren cuando verdaderamente el fuego del Espíritu de Dios está ardiendo en tu corazón. Cuando comienzan a ocurrir cambios en tu manera de pensar. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Dios hace posibles todas estas cosas. Él está levantando una nueva generación en nosotros. Hermano, pero yo ya tengo 41, vean. Ya tengo 50, eso me hubiera servido hace 20 años. Nunca es tarde para comenzar las cosas del Señor. Y yo le tengo buenas noticias. Abraham tenía 75 años cuando Dios lo llamó. Usted se siente vencido con 50, fíjese. Y le cuento que Sara fue mamá creo que a los 99. Ya a esa edad nadie quiere ser mamá, ¿vea? Pero Dios nunca llega tarde. Este es el tiempo. Este es el momento de servir al Señor. No va a haber más. Si el mundo se acabara hoy, ¿cuál es la huella que dejamos en este mundo? Si el mundo no se acaba, pero tu vida finaliza ahora, ¿qué huella dejaste? ¿Cómo te van a recordar? ¿Cuál es el mensaje que tu vida dejó en el trabajo? ¿Se sentirá tu ausencia? Por supuesto que sí. En tu familia se sentirá, en la iglesia se sentirá. Pero intencionalmente deja huellas. Que tus hijos te recuerden, que tus hijos digan: mis padres no fueron perfectos, pero de verdad que se esforzaron. Ahí andaba el Señor que se equivocaba de vez en cuando, pero miren, aprendió en el nombre del Señor. Eso es una bendición, hermano. Porque no somos perfectos ninguno de los que estamos aquí. Pero podemos dejar un buen legado a nuestra familia, a nuestra iglesia. El mundo necesita personas, necesita amigos. Los niños necesitan padres. Los señores casados, vean, necesitan una esposa, un esposo. Seamos ese tipo de personas. Y bien, yo pensé que iba a hablar más, todavía me quedo un poco, pero son 8 hábitos que quiero compartir y no lo voy a lograr. Pero tampoco me voy preocupado porque sé que queda el pastor Daniel, el hermano Freddy, vamos a venir otra vez. He dejado ahí un material para ellos y para ustedes también, para que se tomen un tiempo y lo estudien, ¿verdad? Que lo discutan, que podamos pensar, estamos frente a una gran oportunidad. Miren, viene el 2023. ¿Cuántos tienen planes ya para el 2023? A ver, alguien te gloria a Dios los que tienen planes, amén. Y los que no, los animo que tengan planes. Algunos el plan es bajar de peso cada año. Pues en el nombre del Señor que lo logre, vea. Antes que vengan los triglicéridos, el colesterol, el hígado graso, Dios los libre de eso, mis hermanos. Y disfruten el rocoto y todas esas comiditas ricas, vea. Pero te digo algo. Si tú no planificas el bienestar para tu vida, la enfermedad te va a impulsar a que lo planifiques. Si tú no te preparas en el día de la salud, entonces la enfermedad te va a enseñar a prepararte. Como castigo, no, como consecuencia de nuestros descuidos. Porque a veces le decimos: Señor, ¿y por qué a mí? Es que si somos malos, hermanos, todos. Dice que no hay justo ni aun uno. No hay ninguno de su propia cuenta que haga el bien. Entonces, ¿cómo es que la Biblia dice que nosotros somos justos? ¿Por qué la Biblia habla que uno de los aspectos del fruto de la obra del Espíritu Santo en nosotros es la benignidad? Es que el Señor está haciendo de cada uno de nosotros gente buena. Nos va limpiando, nos va transformando. Eso significa progreso. Perfección en ese contexto significa progresar, avanzar. Cuando usted ve que se equivoca, que su vida no es perfecta, dele gracias a Dios porque el Señor le está diciendo: hijo mío, hija mía, quiero cambiarte. La bondad nuestra no es por naturaleza, es por obra y gracia del Espíritu de Dios en nuestras vidas.
La santidad nuestra no es por naturaleza, es por obra del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Déjelo a Él que obre. Adórelo a Él. Glorifíquelo a Él. Disponga su corazón a la obediencia. Apártese de lo malo. Sigamos la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces de nosotros depende. Hay maldad, pero el Señor está cambiando esa maldad. Nos está renovando. Permitamos a Dios esa obra regeneradora en nuestras vidas. Que el mundo pueda ver en nosotros a ese Cristo maravilloso que habita en nuestros corazones. Voy a tratar de hablar solamente de un hábito en esta hora, sin descuidar el hecho de que debemos nosotros permitirle a Dios que Él cambie nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque para poder crecer y cambiar necesitamos una renovación de nuestro entendimiento. Y eso dice la Biblia, que de lo que hay en el corazón vamos a hablar. Entonces Dios muchas veces permite las enfermedades, permite los problemas para que hagamos cambios en nuestra vida. Dios permite las circunstancias para que aprendamos. Y muchas veces las consecuencias de nuestras decisiones nos hacen pasar por desiertos. Pero nuestro Dios asiste nuestra vida aún en los desiertos. Tenemos 8 hábitos que queremos compartir con ustedes, y de eso voy a hablar yo de uno, y espero que en lo que falta del año o más adelante hablen de los 7. Tradicionalmente este tema que aparece aquí, 8 hábitos de los líderes eficaces de grupos pequeños, cómo transformar tu ministerio fuera de las reuniones, viene como un desafío para que veamos la vida cristiana y todas las cosas que tienen que ver con el alcance a los perdidos. El Señor quiere que lo veamos no solamente a raíz del culto, sino que lo veamos fuera, como se dice por aquí, de las 4 paredes. Y que de estas 4 paredes vaya a las 4 paredes de su casa. Y de las 4 paredes de su casa puede llegar a las 4 paredes de sus amigos, de sus vecinos y de todas las personas que tengan necesidad de este evangelio. ¿Cómo transformar tu ministerio fuera de las reuniones? ¿Cómo relacionarnos con la gente? ¿Cómo las casas nos permiten acercarnos? El ministerio de la iglesia en la casa no es nuevo. La Iglesia de Dios de la Profecía comenzó con este ministerio cuando se llamaba Movimiento de Banda de Asamblea, allá por los años 20. Y luego se llamó Ministerio del Cuidado Pastoral. Pero la finalidad de eso era, si habían 50 miembros en una iglesia, que hubiese un líder por cada 10, siguiendo el modelo de Éxodo. En el capítulo 18, cuando Jetro le dice que para que el pueblo no desfallezca, hayan líderes sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Entonces, ese ministerio fue muy conocido en la Iglesia de Dios de la Profecía y se encargaba de cuidar. Si yo, Edgar, estaba a cargo de hermano Isaías y hermana América y ellos no venían hoy, yo tenía que llamarles como buen líder de cuidado pastoral y decirles: ¿qué tal, hermano Isaías? ¿Cómo está? Y él me decía: bien, hoy no estuvo en el culto, no pude. Entonces yo decía: bueno, hermano, vamos a estar orando, lo vamos a estar visitando. Todavía a mí no me visite, pero yo lo voy a visitar algún día, hermano. Dios me lo bendiga. ¿Todo bien? Sí. Cuidando de un hermano. Y estar pendiente. Se enfermaba el hermano Isaías: hermano, no vino. Si es que me enfermé, vamos a orar, hermano, y a conectar a esa oveja con el demás rebaño. Esa era la intención del cuidado pastoral y de distribuir la membresía en grupos de 10. Con el tiempo, el cuidado pastoral adquiere la misión de cuidar y ganar.
No solamente ayudar a las personas para que se mantengan fortalecidas, sino también conectarlas con sus redes naturales, amigos, vecinos, familiares inconversos, para que puedan ser alcanzados para Cristo desde el confort de la casa. ¿Vamos bien hasta ahí, hermanos? Gloria al nombre de Jesús. Ese tema que acabo de compartir tiene que ver con 8 hábitos de los que van a liderar. Y está inspirado en este libro. Ahí está su nombre en inglés, pero también está en español. Si ustedes lo pueden descargar de internet, está gratuito también. Se lo recomiendo porque yo sé que ustedes están trabajando en hogares. Y es bueno que nos inspiremos con esto. El primer hábito de un líder se llama visión. Para poder nosotros alcanzar esa bendición que Dios tiene para nosotros, necesitamos ser visionarios. Y muchos han dicho que la visión es tener un sueño, una imagen en nuestra mente acerca de un futuro que se desea, ¿verdad? Y notemos, porque los hábitos son muy importantes, porque según la ciencia del comportamiento, un hábito es la repetición reiterada de una conducta. Por eso les he repetido de manera reiterada, cambiar la manera de pensar. Si regresamos a la definición de un hábito, por favor, aparecía por aquí. Dice que un hábito es un comportamiento, es una repetición reiterada de una conducta, la cual es aprendida y que se repite sistemáticamente, formando parte de la vida misma de quien la ostenta. Por ejemplo, un hábito es levantarse temprano, y un hábito también puede ser levantarse tarde. La persona que se acostumbra a levantarse tarde se vuelve, a través de la repetición, se convierte en una conducta que forma parte de su vida. El que se levanta temprano tiene un buen hábito y a través de la repetición su cuerpo reacciona a ese mismo horario. Muchos de ustedes ya no necesitan despertador. Ya a las 6 de la mañana los ojos están abiertos. Y cuando usted siente, está en la ducha y no sabe cómo, pero ya es un hábito. Ya desarrolló a través de la repetición eso. Entonces, como liderazgo necesitamos ser estratégicos y a través de la práctica de estos hábitos espirituales, permitir que el Espíritu de Dios avive su obra en medio de nosotros. ¿Cuál es el primero de los hábitos? Visión. Muchos han dicho que tener una visión significa con soñar, con tener una imagen mental de lo que queremos alcanzar. Yo les pregunté hace unos minutos, ¿tienen ya algún propósito para el año 2023? Algunos dicen todavía no. Entonces necesitamos echar a andar la fe y comenzar a proyectarnos cómo queremos vernos en el 2023. ¿Cómo quiere verse como cristiano? ¿Cómo quiere verse como miembro de su familia? ¿Cómo quiere verse como líder? Y en todos los ámbitos, soñar, tener visión, tener fe en una proyección que yo hago en el nombre del Señor es importante. Para que ocurran cambios, tienen que haber acciones diferentes. Si nosotros hacemos lo mismo que no trae resultados, ¿sabe qué va a pasar? No vamos a tener nada diferente a lo que tenemos. Pero si queremos cambios, tiene que haber algo diferente a lo que hemos hecho. Entonces, aplicado a los grupos del cuidado pastoral, cada líder, cada cristiano debe soñar con liderar un grupo que sea saludable, que crezca integralmente y que se multiplique. Pasemos a la siguiente, por favor, hermanos, que me están ayudando. Tenemos un testimonio que aparece en ese libro que les acabo de citar, de Chris y Susan. Ahí aparece también de rojo Mark y Katy. Chris y Susan lideraban un grupo donde no habían hecho cambios significativos a lo que se hacía siempre. Tenían 15 años trabajando en el grupo
Era un grupo que manejaba siempre las rutinas, hacía siempre lo mismo y no había en ellos una expectativa de un sueño, una inspiración. Este grupo tenía ya muchos años de estar trabajando en la iglesia cuando Mark y Kathy decidieron aceptar el llamado de Dios de empezar un grupo nuevo. El grupo era más pequeño que el grupo antiguo, pero Mark y Kathy tenían una visión clara que compartir con la gente de ese grupo. Tenían una inspiración sobre la predicación, sobre la enseñanza, sobre las relaciones. Y saben, con el tiempo, el grupo de Chris y Susan se mantuvo. En la medida que la gente se mudaba de casa, el grupo disminuía. En la medida que las personas iban moviéndose también de iglesia, se iban y cada vez iba reduciéndose el número porque el grupo de Chris y Susan carecía de un fundamento claro acerca de liderar un grupo que sea saludable, que crezca y que se multiplique. No había edificación, no había algo que impregnara vida, había un descuido ahí. Y la rutina había impregnado las reuniones de Chris y Susan. Sin embargo, Mark y Kathy estaban dispuestos a ministrar a las almas. Estaban dispuestos a liderarlos, a apacentarlos. ¿Será importante esto? Sí. Cuando Jesús se fue de este mundo, le dijo una cosa a Pedro: Pedro, apacienta mis ovejas. Pedro, cuida a mis corderos. Pedro, pastorea a mis ovejas. Jesús reclamó de alguna manera cuando vio a las multitudes, porque las vio desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Porque aunque habían líderes en la nación, no estaban cuidando de las ovejas. Su prioridad no era el cuidado espiritual de esas almas. Su prioridad no era ministrar las necesidades. Y cuando caemos en rutina, nos olvidamos que la gente que se reúne con nosotros es de carne y hueso. Y que debemos separar un día para, en el nombre de Jesús, poner las manos sobre ellos, ministrarlos y orar. Ministrar sus necesidades. Ayudarles en las áreas que ellos así también lo necesiten. Entonces, la mejor manera de liderar un grupo es teniendo una visión clara. Y la visión es también tener fe en acción. Es un esquema mental de lo que yo quiero lograr, proyectado en la palabra del Señor y su obra en mi vida. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Por eso el primer hábito, la práctica que debe ser impregnada por un líder que se convierta en un líder efectivo, es soñar con llegar a tener un grupo saludable que crece y se multiplica. Muchos han enseñado algo. Quiero que vean la lámina que viene a continuación. Este señor, algo feíto que usted ve ahí, está tipificando un gigante. Y muchos han dicho que los grupos pequeños en casa son como ese gigante que está dormido. Y está dormido porque no hemos querido activar la forma como este funciona. ¿Qué recibo yo a cambio? ¿Cuál es el valor de un sueño? El valor de un sueño me permite a mí medir cada acción que yo hago sobre la base de concretar algunos resultados. Vean, porque los números, quiero que veamos la siguiente diapositiva, nos muestran que los grupos que tienen visión alcanzan su multiplicación, pasemos a la siguiente, de una manera extraordinaria. Ahí va a ver usted que en 10 años se inicia con un grupo, pero el grupo se ha expandido de tal manera que iglesias han experimentado avivamiento hasta llegar a tener 1028 grupos. Pero para llegar hasta ahí hay que comenzar con un grupo. Y hay que comenzar liderándolo con una visión clara y suficiente, donde la fe sea importante y ministrar a las necesidades también. Tener un sueño, queridos hermanos, pasemos a la siguiente, contribuye a alcanzar una meta. Si nosotros no tenemos sueños,
no alcanzaremos metas, no habrá proyección. Pasemos a la siguiente. Tener un sueño enfoca la dirección y canaliza la energía. Por eso dice la Biblia que sin visión el pueblo muere, porque la visión nos proyecta el camino, que es lo que se tiene que hacer. Y además de eso nos encausa a que alcancemos nosotros metas. Observen la imagen, es intencional. Él no tiene claro hacia dónde va. Y por eso hay una bifurcación ahí y él está rascándose la cabeza, y no es que tenga piojitos, sino que simplemente está abatido. Porque si no hay una visión clara a dónde yo quiero ir, entonces simplemente voy a ir a donde no hay rumbo ni intención. Si usted no conoce un lugar y no usa un GPS, se va a perder. Y va a ir donde la calle lo lleve, pero no donde usted quiere ir. Tener una visión clara y suficiente nos enfoca para saber guiar y canalizar nuestras energías. Veamos, hermanos, yo estoy luchando con algo y me alegré mucho en el culto de los jóvenes de ayer. Les preguntaron cuál es la visión de la Iglesia de Dios de la Profecía. Si a usted lo abordara un líder de una congregación y le dice: hermano, ¿y cuál es la visión de tu iglesia? ¿Qué le contesta usted? ¿Sabe hacia dónde va su iglesia? Ayer hicieron la pregunta, algunos ahí la contestaron, como cuando uno va corriendo y se cansa, pero la contestaron. Pero hay cosas que deben estar claras en nuestra mente. Y una es hacia dónde vamos, a qué le apuntamos. ¿Sí? Fíjense, hermanos, que cuando se tiene una meta, se aumenta el valor del grupo. Cuando hay una meta, se aumenta el valor de ese grupo. ¿Sabe qué significa? El grupo sabe para qué están ahí, qué es lo que están haciendo. Se está aprovechando el tiempo al máximo. ¿Sí? Continuemos, por favor. Tener un sueño predice el futuro de manera positiva. Cuando se tiene un sueño, nos anticipamos a la meta. Hace años la iglesia en Habacuc capítulo 2 decía: escribe la visión y declárala en tablas, para que todo aquel que lea la visión corra en ella y pueda llegar. Miren, yo admiro cuando el pueblo de Dios está en avivamiento y hay unidad. Yo conozco el testimonio de iglesias que han estado en ese fervor, que han puesto sus metas en algún lugar. En el 2023 seremos 14 nuevos miembros para la gloria del Señor, y Dios les da 25 nuevos miembros para la gloria del Señor. Pero ¿qué hay ahí? Hay unidad, hay una visión. ¿A qué le apuntamos? Predicamos con propósito, evangelizamos con propósito. ¿Sí? Así que tener un sueño predice el futuro de manera positiva. Este señor Joel Cosmiquey, o Cosmiquey, no sé cómo se llama, pero Dios nos dé sabiduría con estos nombres. Nos dice que los líderes que conocen su objetivo, cuando sus grupos engendran otro, multiplican sus grupos de manera constante con más frecuencia que los líderes que no lo saben. De hecho, si un líder de grupo o de célula no puede fijar metas, fíjese bien que los miembros de su célula puedan recordar claramente, tienen probabilidad del 50-50 para multiplicar su célula. Pero si el líder establece metas, la posibilidad de multiplicarse aumenta a 3 de cada 4. Tener metas claras y en común nos permiten fijar objetivos. Tengo solamente 2 minutos para terminar esta parte. Tener un sueño motiva al líder a seguir adelante. Cuando usted ve que su grupo está creciendo, usted se siente motivado. Cuando usted ve que la persona comparte la misma visión que usted se siente motivado. Cuando usted ve la respuesta de Dios a sus oraciones a través del trabajo, entonces usted también se sigue motivado a seguir adelante. Y no está pensando cada diciembre: ¿será que voy a renunciar? Porque la visión de muchos líderes es renunciar cuando llega el fin de año.
¿Y cuál es tu visión para el otro año? Renunciar e irme a otra iglesia, hermano, en el nombre del Señor. Vea. No debe ser esa nuestra visión. Nuestra visión debe ser liderar un grupo que crece saludablemente y que se multiplica. Así que 3 sueños de un líder de un grupo pequeño muy efectivo. Primero, ver a su grupo crecer en salud, aumentar en número y multiplicarse en otros. Así que vamos a llegar hasta aquí, ¿verdad? Hemos hablado mucho del sueño, que ya les dio sueño, ¿verdad? Así que están cumpliendo el primer valor del grupo. No sé si hay preguntas hasta aquí, hermanos. Aparte de si podemos terminar ya y ponernos de pie, ¿tendrán alguna pregunta? ¿Estamos bien? Gloria al Señor. Pongámonos de pie en el nombre del Señor. Vamos a orar. Si podemos cantar, adorar al Señor, eso sería maravilloso. Y vamos a ver, al regresar, vamos a ver primero el tema de la salud espiritual del grupo. Pidámosle a Dios que cambie nuestra manera de pensar.